Buenos días a todos. En primer lugar, gustaría de agradecer al presidente Carmelo Blasco de CIED por la confianza para hacernos este evento del Comité de Cáncer de Colon. Tendremos 4 charlas de 15 minutos con grandes expertos de Latinoamérica y también de Japón. Tendremos acá 2 moderadores, por supuesto, expertos también en el tema, Dr. Edgardo Sánchez, gastroenterólogo y cirujano, coordenador de servicio de gastroenterología y endoscopía digestiva, Centro Médico Quirúrgico de la Orinoquia, de Colombia, miembro de la Junta Directiva de la SED. El doctor Diego Muraturi, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, cirujano endoscopista, jefe de la sección de cirugía endoscópica, Hospital Escuela Eva Perón de Rosario, docente pregrado y carrera posgrado en cirugía Universidad Nacional Rosario y miembro de este comité. Gostaria de pedir excusas a todos porque estou em Salvador, Bahia, para uma charla ayer e mi vuelo foi antecipado para mais temprano e estou en camino del aeropuerto, entonces será difícil para mí participar activamente de este evento. Entonces dejaré con Diego y con Edgardo para conducir el evento. Muchas gracias y tengan un buen evento. Gracias. Perfecto, Carlos. Que tengas buen viaje y buen regreso a tu casa. Gracias. Así que bueno. Un abrazo. Hasta el aeropuerto estaré con ustedes. Un abrazo. Excelente, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la jornada. Tenemos ahora un invitado de lujo, que es el doctor Francisco López, que es cirujano coloproctólogo, jefe del Centro del Cáncer de Clínica Universidad de los Andes y director del programa de cribado de cáncer colorectal PRENEC. El doctor nos va a hablar de si es posible implementar un programa de rastreo de cáncer colorectal. Vamos, Francisco. Muchas gracias, buenos días a todos. Agradezco a todo el comité directivo de CIED esta invitación en un área que hemos trabajado durante más de 2 décadas y quiero compartir un poco la experiencia. ¿Se está viendo ahí? Me sospecho que sí. La experiencia en el trabajo de un programa de screening. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Voy a llevarlo a pantalla grande ahora. Ahí se está viendo. Si alguien me puede confirmar, no escucho, sí. No tengo retorno. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, Francisco. Estupendo, gracias. En Chile, y yo me sospecho que en toda Latinoamérica ocurre lo mismo, cáncer es la primera causa de muerte. En los últimos 20 años, la tasa de mortalidad del cáncer colorectal ha aumentado más del 100% y hoy en día se ubica en nuestro país en el 3er lugar. Nosotros hace más de 10 años, desde el año 2013, tenemos como Ministerio de Salud Pública un proyecto, un programa que se llama GES, Garantía Explícita de Salud, que indica que el paciente con cáncer, en este caso del colon, tiene que ser resuelto, tratado dentro de los próximos 45 días, e incluso se ha ampliado a la sospecha del cáncer para llegar a diagnóstico. Sin embargo, la mortalidad, como he señalado, va en aumento progresivo. Hay datos más actualizados que se pueden ver aquí. Esto es del Ministerio de Salud. Son todas curvas ascendentes, lamentablemente. Y hay una publicación que salió hace algunos meses atrás en un medio de comunicación que estadísticos proyectan que va a ser el cáncer más frecuente de aquí al 2035. O sea, estamos realmente en una situación muy mala desde el punto de vista de la mortalidad ascendente en este tipo de tumores. Y entonces, claro, uno pregunta por qué. ¿Aumento la expectativa de vida? Bien. ¿Medio ambiente tóxico? Bien. Pero también uno puede pensar que hay un diagnóstico y o tratamiento tardío, a pesar de que nuestro ministerio cuenta con esta garantía, que es un avance, pero quizás no se esté cumpliendo. Ahora,
tenemos claro, aquí hay una comparación entre la sobrevida neta en el cáncer colorectal por distintos países y vemos que en nuestro país la sobrevida no supera el 50% comparado con otros países donde la sobrevida está entre el 70 y el 60%. Y entonces seremos nosotros los cirujanos que no sabemos hacer bien la pega de tratar el cáncer de colon, serán los oncólogos médicos que no logran ocupar las mejores terapias o definitivamente estamos tratando cáncer colorectal más avanzado. Está claro que esa es la respuesta. Ustedes pueden ver acá que evidentemente todos tienen claro que la sobrevida de los pacientes en etapa 1 es cercana al 100. Y lamentablemente nosotros en Chile, etapa 1, como pueden ver ahí abajo, tenemos un 7% respecto a otros países desarrollados que pueden llegar a un 20, incluso más de un 20% de etapa 1. Estamos llegando a un diagnóstico demasiado tardío. En los países desarrollados, cuando uno analiza la mortalidad en Estados Unidos, países europeos, la mortalidad va en descenso, o sea, estamos en la vereda del frente, porque hay programas establecidos de rastreo, cribado, screening, como quieran llamarlo, donde la mayoría de ellos están basados en el FIT, en el test inmunológico, seguido de colonoscopía. En Chile, nosotros partimos una iniciativa por ahí por el año 2007, que le llamamos Previcolon. Después, el mismo el doctor Roque Sáenz, también conocido por todos, también lideró un programa del mes del colon en clínica alemana. Y posteriormente, el año 2010, levantamos un programa de carácter nacional, un piloto, que es lo que voy a detallar, que se llamó PRENEC, Prevención de Neoplasias Colorectales en los hospitales públicos del país. Y entonces, esto quiero detallarlo. Aquí tenemos nosotros una gráfica de lo que fue el programa Previcolon. Nosotros en ese programa lo que hicimos fue regalar test de sangre oculta FIT. Cada uno de estos centros, hospitales públicos del país, Antofagasta, Coquimbo, Concepción, Valdivia y Punta Arenas, tenían que regalar 600 FIT, teníamos que llegar a 3.000 personas, y entonces los médicos a cargo de eso lo hicieron. Sin embargo, tuvimos problemas. Esto fue el 2007, harto tiempo atrás. 50% de los test no fueron retornados. Interesante para quienes quieren levantar experiencia regalando los test. 50% de los pacientes con el test positivo no se hizo la colonoscopía. Nuestros médicos en ese entonces, cosa que hoy día sería inaceptable, pero en ese entonces la tasa de llegada al ciego era 70%. Aquí estamos los que son todos eximio endoscopistas, pero esto es realidad nacional, pero insisto, del año 2007. Y no teníamos una estructura de vigilancia, no contábamos con alguien que se hiciera cargo de estas personas con test positivo, ojalá para que se hagan la colonoscopía o si se hicieron la colonoscopía para hacer un rastreo posterior. Y entonces quedó claro que teníamos problemas, se necesitaba una estructura, un equipo de trabajo, un protocolo, una integración. Y eso es lo que nosotros logramos levantar para este programa 2.0 llamado PRENEC, que lo levantamos el 2012. Contamos con la colaboración de la Universidad Médica y Dental de Tokio, doctor Yoshinobu Eiichi, al que estaba mencionando, y entonces hicimos un programa para los hospitales públicos, para ser implementado en los hospitales públicos en una población blanca entre 50 y 75 años, basado en el FIT, y entonces le hacíamos colonoscopía a los pacientes positivos. FONASA significa el seguro público de salud, era solo para los pacientes con seguro público. Todas las personas o cada equipo que quería partir con el programa tenía que capacitarse. Era liderado por un médico endoscopista, una enfermera, TENS, asistentes de enfermería, una secretaria, y entonces teníamos nosotros trabajo de entrenamiento endoscópico con médicos japoneses, desarrollamos un protocolo, integramos una base de datos y hacíamos teleconferencias todos los meses para discutir la mejor terapia de las lesiones encontradas, ya sea endoscópica o quirúrgica. Y entonces eso es más o menos lo que hacíamos. El centro de atención familiar llamaba a las personas, una persona lo educaba para que no se perdiera el test. Ojo, para que el test que le vamos a regalar no lo boten a la basura y lo traiga de retorno. Pero además lo educábamos que si le salía el test positivo había que hacerse la colonoscopía. Y había una enfermera y una secretaria que llamaban a estas personas para que fueran a realizarse el examen. Y teníamos un protocolo para ver qué ocurría con los pacientes que le hacíamos colonoscopía y eran negativas o que tenían 1 o 3 adenomas o más,
Todo eso estaba protocolizado y eran educados estos pacientes, ya sea por la enfermera o por el médico. Se integraron distintos hospitales, como había señalado, 7 hospitales públicos, desde no el extremo, pero bien cerca del extremo norte, Antofagasta, y el extremo sur, sí, Punta Arenas. Esta era la mayor mortalidad de cáncer colorectal en Chile cuando partimos el 2012. Y entonces aquí están los médicos, algunos gastroenterólogos, otros coloproctólogos, que lideraron en sus hospitales públicos, que fueron capacitados para hacer este programa piloto. Los resultados, ahí tengo tabulado hasta el 2019, evaluamos 30.000 personas. La tasa de retorno del test no fue 50, como había sido nuestra primera experiencia, sino que fue de un 92%. La tasa de positividad fue de un 13%, ocupábamos 2 muestras con días consecutivos, hoy día solo ocupamos una. Realizamos 8.000 colonoscopías, encontramos 3.400 adenomas y lo más importante, 266 pacientes con cáncer, en quienes el tratamiento de ese cáncer fue endoscópico en el 73%. Es evidente que aquí se ahorran recursos de quimioterapia, de cirugía, de licencias médicas. Esas personas al día siguiente estaban trabajando y esto lo llevamos nosotros a un estudio de costo-efectividad que fue presentado al Ministerio de Salud y demostró ser costo efectivo en Chile con los datos de este programa. Aquí están los médicos endoscopistas que trabajaron con nosotros durante ese periodo. Hay publicaciones en la revista Cáncer donde vimos cómo nuestros médicos mejoraban sus tasas de calidad endoscópica trabajando con los médicos japoneses. Y se formaron médicos endoscopistas apoyados por nuestros médicos japoneses. El programa más exitoso fue el del extremo sur, Punta Arenas, donde la tasa de mortalidad cuando partió PRENEC era de 17 por 100.000, a los 2 años había llegado a 20 y posteriormente cayó a 12 por 2 años consecutivos, en la medida que nosotros estábamos llegando ya prácticamente al 30-40% de la población blanco. Nuestro sueño se vio truncado, lo que nosotros queríamos ver era una caída en la mortalidad, como lo muestran otros países, pero se vio truncado por la pandemia, y entonces se acabó el convenio con la Universidad Médica Dental de Tokio, con el ministerio. Naturalmente nadie podía hacer prevención de cáncer si estábamos con plena pandemia, y lo que hicimos fue volver a activar un convenio con la Universidad de Kioto. Ahí está el doctor Yoshida, que todos conocen también, y la idea fue nuevamente tratar de reactivar esta iniciativa. Nos dimos cuenta, por ejemplo, yo no sé, en sus países, sería bueno compartirlo en la discusión, no teníamos nosotros como Sociedad de Gastroenterología una guía práctica de clínica de cribado del cáncer colorectal. Se estableció un trabajo colaborativo entre la Sociedad de Gastro, Coloproctología, y debiéramos nosotros llegar a concluir una guía práctica clínica por ahí por el mes de junio de este año. Hicimos un catastro de médicos endoscopistas, porque aquí el problema en este programa PRENEC fue que el ministerio nos dijo: ustedes me están saturando la lista de espera endoscópica, que ya están saturadas, y me la están saturando con pacientes asintomáticos. Esa fue la crítica. Y entonces nosotros dijimos: tenemos que hacer algo para ver si realmente tenemos suficiente endoscopistas en el país. Partamos primero por preguntar. Nadie sabía en nuestra Sociedad de Gastroenterología la cantidad de endoscopistas. Y por lo tanto dijimos: hagamos un catastro. Las 2 sociedades, Coloprocto, Gastroenterología, Cirugía, 3, empezamos a hacer un catastro, y en esa encuesta llegamos a la cruda realidad que en Chile teníamos alrededor de 450 endoscopistas para nuestro país de 20 millones de habitantes, y en Japón hay ni más ni menos 40.000. Por lo tanto, la tasa, si lo llevamos a un per cápita por cada 100.000 habitantes, nuestra oferta endoscópica es de 2.2 endoscopistas por 100.000 habitantes, y en Japón es 33. Y otras cosas más interesantes, que nosotros formamos al año entre 40 y 50 endoscopistas, entre los programas universitarios, programas de formación abreviada, etc. Por lo tanto, ustedes sacarán cuenta que es casi imposible llegar a una tasa ni cercana a Japón en 1 o 2 décadas más. El 50% de nuestros endoscopistas se concentran en la capital, en Santiago de Chile. Un 20% solo realiza endoscopía alta, y un 30% solo trabaja en actividad, privada.
Hay otros análisis que podemos después discutir, que es la capacidad productiva de las colonoscopías, porque una cosa es tener endoscopista, otra cosa es tengo la suite endoscópica, mi endoscopio, en qué horario trabajo, cuántos pacientes trabajo por hora, etcétera. Y vemos que en esa capacidad productiva, acá estamos nosotros en Chile, bastante más lejos de otros países. Múltiples problemas, entonces, tenemos hospitales públicos con lista de espera, tenemos una brecha de quién se hace cargo de esta tremenda comunidad que hay que estar vigilándola. Está claro que los gastroenterólogos ni los coloproctólogos estamos formados ni tenemos el tiempo para hacer eso. Entonces, una cosa es hacer la endoscopía, otra cosa es quién se hace cargo de esa comunidad en vigilancia. Y entonces hemos llegado a otra idea para tratar de poder avanzar en esto, de buscar un médico que se encargue del programa e integrar cáncer digestivo, gástrico y colorectal, y entonces un médico encargado a nivel comunitario. ¿Quién? Un médico de atención primaria de salud. Ese médico puede ser un médico de salud familiar, por ejemplo, y esa persona debe tener una comunidad a cargo, debe promover salud, hablar de estrategia de prevención, vincularse con la atención terciaria y hacer naturalmente una vigilancia de acuerdo a indicadores. En conclusión, después de 12 años de implementado nosotros ese GES que les comenté, garantía explícita en cáncer colorectal, en nuestro país vemos que esa iniciativa, por lo pronto, en términos de disminución de mortalidad, no es efectiva, sigue aumentando. El cribado del cáncer colorectal permite llegar a etapas iniciales. Nosotros tratamos endoscópicamente a 70% de los pacientes, por lo tanto, eso es realidad en un país en vías de desarrollo. En Chile se realizó este piloto cribado de cáncer colorectal en el sistema público y quedaron capacidades instaladas en las regiones. En eso estamos trabajando nosotros para poder reactivar estos médicos que fueron entrenados con nuestros especialistas japoneses. Debemos seguir trabajando en esta línea y creemos, y espero que lo discutamos posteriormente, incorporar a otros actores en un programa de cribado del cáncer digestivo. Está claro que nosotros, los coloproctólogos, los gastroenterólogos, no somos suficientes y pensamos que la atención primaria de salud debiera ser un eje central en un programa de carácter nacional. Muchas gracias. Perfecto, Francisco. Excelente tu presentación. La verdad que es muy interesante ver cómo han desarrollado el programa. Eso estaría muy bueno poder seguirlo haciendo a nivel nacional y extenderlo a otras regiones. Y ya vamos a tener preguntas seguramente sobre eso y lo vamos a charlar un poquito más al final. La verdad que siempre la duda es si vamos a tener la capacidad de hacer endoscopía a todos esos pacientes y ese es el problema generalmente en todos lados. Pero bueno, vamos a seguir con las presentaciones, luego vamos a hacer las preguntas pertinentes. La próxima presentación es cómo mejorar la tasa de detección de adenomas. Para esta charla tenemos un experto internacional, como es el profesor Naoisa Yoshida, es profesor de la Universidad de Kioto, es editor de la revista Digestive Endoscopy, es experto endoscopista en colonoscopía avanzada, en imágenes para la detección precoz, en ESD, tiene más de 400 publicaciones, publicaciones muy buenas como los tips para seguridad en ESD, en métodos de tracción, en diferentes técnicas de ESD, y dicen que es un experto maratonista también. Así que ahora Eso es. veremos en la presentación a ver si eso es cierto o no. Así que bueno, damos continuidad a la charla del doctor Yoshida, por favor. Nice to meet you, everyone. First of all, thank you for inviting me to this wonderful seminar in Brazil. My name is Naohisa Yoshida from Kyoto Prefecture University of Medicine. So today, I would like to talk about improving adenoma detection rate, optimal use of image-enhanced endoscopy. These are beautiful images of Kyoto. You can see shrine, temples, beautiful lady in downtown. So please come to Kyoto someday. I'm an endoscopist, but I also I'm a runner. So I ran in Brazil 2023. So it was good.
So please remember me, Running Man, in Japan. So as you can see, polyp dissection enable to decrease CRC death. However, polyp miss rate is 26%, according to several papers. So we should care about polyp miss in colonoscopy. These are quality indicators for colonoscopy, so we should care for bowel preparation, cecal intubation rate, and withdrawal time. It was so important. Several papers showed more than 60 minutes for withdrawal time improved adenoma detection rate. And also, image enhanced endoscopy was so important for improving adenoma detection rate and SSL detection rate. This is our Japanese guideline for colonoscopy screening, which shows efficacy of image enhanced and other ways for improving adenoma detection rate. So please refer this paper. Regarding narrowband imaging, as you can see, lesions becomes brownish. However, previous NBI was too dark and less high resolution, so it was not good for adenoma detection. However, a recent new endoscopic system released from Olympus, named as ABIS X1, it is so good for improving adenoma detection. As you can see, the image is high resolution and bright. NBI is also bright, and it has a unique observational mode named as TXI. These are images of flat lesions in white light imaging. However, the detection under white light imaging is so challenging. However, if you use NBI, as you can see, these lesions are detected so good. Previous systematic review showed NBI improved adenoma detection rate under best preparation. So please use NBI in cases having good preparation. TXI is like that. Lesions becomes reddish and lesion is enhanced. This kind of very challenging adenoma, which cannot be detected white light imaging, TXI is like that. So you can find these lesions. These lesions becomes reddish. And NBI is like that. Yeah, it's good. However, it's a little darker than TXI. SSL is like this. So in TXI, these lesions becomes a little reddish, so you can find these lesions. NBI is like that. So which is better between TXI and NBI for detecting SSL? Some papers showed lesions visibility using original scores. They calculated scores of TXI and NBI for adenoma and for SSL. So score is higher in NBI and TXI for SSL than WLI. And additionally, NBI is better than TXI in SSL. So in good preparation, I recommend NBI for detecting SSL. However,
in poor preparation like that, NBI becomes a little dark, and residual liquid becomes reddish. So in this situation, yeah, white light is imaging is better, and TXI is like that. So you can find two regions very clearly. So in poor preparation, I recommend TXI. There is a randomized control trial comparing TXI to WLI. From this study is from Europe, and as you can see, adenoma detection rate is significantly higher in TXI group than WLI. However, on the other hand, this is a study from Japan comparing TXI to WLI. However, there is no significant difference between TXI and WLI for adenoma detection rate. So there is a discrepancy between Japan and other countries. So please be careful when you use TXI in your colonoscopy. We also published a paper about adenoma detection rate for comparing NBI to TXI. In our study, we analyzed only right-sided colon. First observation was performed under WLI, and the cases are randomized to NBI group and TXI group. For second time observation, only 30 seconds. So NBI group and TXI group adenoma detection were compared. I would like to show a movie about our study. First, white light imaging is performed for observing right-side colon. It takes about 2 to 3 minutes, and then from hepatic lecture to cecum, we inserted again. And yeah, as you can see, there are two SSL lesions on the cecum. So these lesions were missed in first observation with WLI. So we compared second time observations efficacy between TXI and NBI. Fortunately, both groups showed a very good increase of ADR, like that, 10.2% for TXI and 10.5% for NBI. And there is a significant difference about non-inferiority about TXI and NBI. So my recommendation is please implement NBI or TXI additional 30 seconds observation for preventing polyp miss. And regarding Fujifilm's endoscope, they released laser endoscope in 2012. So it enabled white light imaging, LCI, and BLI. After that, they released LED endoscope like that. It also enables LCI and BLI. I would like to explain what LCI is. In LCI, residual liquid becomes still yellowish. In BLI and NBI, as you know, residual liquid becomes reddish, so it's not good for polyp detection. And in LCI, lesions becomes reddish like that. So it's good for detecting small and flap polyps. Recent meta-analysis showed, they analyzed 10 RCTs about LCI. As you can see, adenoma detection rate and polyp detection rate were significantly higher in LCI compared to WLI. However, SSL
it's controversial. However, our international study conducting in 4 Asian countries, we concluded LCI was effective even for detecting SSR like that. And another study about laser endoscope, Dr. Carlos and his colleagues analyzed efficacy of LCI for screening colonoscopies. As you can see, LCI showed very good ADR, and regarding adenoma per patient, there was a significant difference between LCI and WLI, and also between LCI and BLI. So please use LCI even for patients about screening colonoscopy. We also analyzed the additional 30 seconds LCI observation for right-sided colon. As you can see, ADR increased about 10% compared to WLI. So please use LCI additional 30 seconds observation for right-sided colon as well. I'd like to talk small about AI. So CAD-AI is the latest in the world. As you can see, it is good for polyp detection and also good for polyp characterization. I would like to show a movie. AI can detect this kind of small lesion. You can see annotation box, and then they diagnose the lesions quickly with or without magnification. So it's good. And there are marketed AI tools about colonoscopy. Yeah, there are more than 20 or more. And this is a systematic review about polyp detection about AI. As you can see, ADR was significantly higher in AI group than non-AI group. So AI should be used for improving polyp detection. Another unique study is published from Japan. They analyzed LCI to LCI with AI, CAD-AI. And they showed LCI with AI showed better ADR than LCI regardless of endoscopist experiences. So yeah, we should use LCI. And also we should use AI for improving our ADRs. And Fujifilm also now released the new LED endoscopic system named as 8000. As you can see, it has good imaging. And these are images about good new system, and these are images of previous system in same regions. And you can see halation is less in new system, and the brightness is a little better in new system. So we previously calculated the brightness score and halation score using special unique software, and we compared new system to previous system. And as you can see, new system showed good brightness and less halation. So this kind of new system may improve our ADR. So in our center, fortunately, there are lots of international doctors came to see our techniques. And a previous presenter, Dr. Francisco Lopez from Chile, also came to our center. And in Brazil, Dr. Vitor Arantes also came to our center.
So please come to our center anytime. So this is my take-home message. Today I will introduce improving ADR. So please implement these techniques in Brazil and South America. When I run, I try to increase public awareness of CRC screening wearing a special t-shirt like that. So I would like to run in Brazil again. So thank you for your kind attention. Así que muy interesante las imágenes nuevas, cómo nos ayudan a mejorar esa detección de adenomas. Así que ahí después haremos las preguntas pertinentes para el doctor Yoshida. La próxima charla es una charla interesante. Cuando hacemos una colonoscopía y encontramos una lesión, tenemos que tomar la decisión en el momento de cuál es la técnica adecuada para resecarla de acuerdo a las características de esa lesión. Para eso hemos invitado al doctor Luis Caro, que es director del GEDIT, uno de los centros de endoscopía más grandes de la Argentina, director de la carrera de endoscopía de la UBA, presidente electo de la CIED, así que felicitaciones Luis por esta distinción, y tiene muchísima experiencia en prevención, diagnóstico y tratamiento de lesiones de colon, así que seguramente Luis nos va a contar y ayudar a entender mejor esta decisión. Vamos, Luis. Bueno, muchas gracias. Espero que pueda compartir ahí la pantalla. Ustedes me dicen. Perfecto. Excelente. Bien. Ups, perdón. Cometí un error de... Ahí está. No sé qué pasó, que me fui. Estaba compartiendo. Nosotros vemos la charla acá. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que realmente me entusiasman estos idas y vueltas y aprender de cada lado algo. Siempre uno se lleva. Lindo lo de Pancho. Espero aumentar más los conocimientos el fin de semana que viene. Y efectivamente, como bueno, decía recién Diego, a veces nos es un poco difícil elegir y cuál es la técnica en ese momento como para utilizar. En realidad, en principio, para optimizar la selección de la técnica, por supuesto que tiene mucha importancia el tamaño, la morfología, dónde está localizado, la sospecha histológica por todo lo que decía recién Yoshida, Sensei, la sospecha histológica de acuerdo a si, primero, si se trata de un pólipo con displasia. El pólipo preneoplásico es displásico por default, por naturaleza. Ahora vamos a ver un poquitito de eso. El riesgo de invasión submucosa, esto realmente es muy importante para elegir bien ahí. Y el contexto del paciente, si el paciente está muy comprometido, muy complicado, o es un paciente que vino de un screening elegido o tomado por el plan del doctor Francisco, y entonces, bueno, estamos en órbita para poder hacerlo. No todas las lesiones deben tratarse igual, no todo lo que está sobrelevado de la mucosa se agarra a la ansa y de polipectomía y se le pasa corriente o ansa fría. Entonces, en principio, el objetivo es precisamente maximizar la resección, el R0, que es lo que nos enseñaron los cirujanos. Minimizar las complicaciones y el costo-beneficio. Eso desde ya, porque siempre tenemos que tener en cuenta que el presupuesto sale de un solo bolsillo. La medicina no es ni económica, ni barata, ni gratis. Siempre se paga.
Y entonces, entre los pólipos colónicos, como decía recién, los neoplásicos son los adenomas, sean estos tubulares, túbulos vellosos, vellosos o cerrato, y obviamente el carcinoma de novo, que es el pólipo cáncer de inicio. Y los no neoplásicos, los amartomas, los hiperplásicos, los inflamatorios y los linfoides. Y esto tiene su importancia porque, fíjense, desde tubular hasta el velloso se incrementa la malignización, 5,22 y nada menos que 40%. Y en cuanto al tamaño, también es muy importante porque desde menor de 1 centímetro a mayor de 2 centímetros, fíjense cómo, aunque sean de los más propensos a malignizarse, el túbulo velloso y el velloso, cómo se va 10 veces más en algunos casos y 5 veces más en otros. En realidad, ustedes ya saben, no voy a ahondar en muchas áreas porque sé que la audiencia está muy... Si tuvieron el contacto para llegar a este link es porque tienen bastante experiencia en endoscopía y sabemos que nos manejamos siempre con la clasificación de París, y la de París, bueno, estos primeros pólipos que están aquí arriba, desde subpediculados, pediculados o estos que están elevados y muy localizados, sabemos que tienen menor posibilidad de malignizarse y mejor posibilidad de hacer una resección de manera completa. Las que no son tan completas son las que o bien son muy planas o tienen alguna depresión o alguna ulceración. Decimos la clasificación de París, que seguramente la audiencia conoce de qué estamos hablando, y estos son los que realmente no nos complican, sino que tenemos que saber elegir muy bien cuál es la herramienta dentro de nuestro keybox, ¿no? Y la mayor potencial de malignización, como decíamos, la tiene ahí. Y esto, sin ninguna duda, tenemos que ir a la mucosectomía, al ISD o quizá alguna otra alternativa que vamos a ver al final. Por lo tanto, estos son las lesiones que pueden llegar a tener un compromiso submucoso, por lo cual sí tenemos que tener la absoluta certeza de que estamos haciendo bien las cosas. Y bueno, estos son lesiones, como decíamos, pediculados, es decir, son ejemplos de los cuales vamos a ir hablando. Los factores que determinan la técnica, sin ninguna duda, el tamaño, si es menor de 10 milímetros, ojalá polipectomía fría y que estemos todos entrenados en esto, porque la mejor forma de hacer una resección completa son con ANSAs dedicadas a esto, no ANSAs que tienen múltiples alambres y que están con torsión, sino que son de nitinol, es uno solo, guillotina, y lo hace muy limpio, y la resección creo que es la más adecuada. Entre 10 y 19, bueno, también podemos utilizar, ya cada vez nos atrevemos más a lanza fría, pero ya con mucosectomía, quizá con una pequeña elevación, no una gran elevación como hacemos con la mucosectomía caliente, y si no, bueno, la mucosectomía caliente, de la cual estamos entrenados casi todos. Lo mismo que en mayores de 20 milímetros, bueno, ojalá siempre elegir la técnica con la cual nosotros estamos más acostumbrados. Después vamos a ver la diferencia entre mucosectomía y ISD. Obviamente que ya podemos ir anticipando y spoileando el final, pero el ISD necesitamos una mayor entrenamiento, mayor dedicación, más tiempo, y a veces si uno lo hace en quirófano, el equipo que viene después de nosotros te lo soporta 1, 2 veces, y a la tercera te dice para 50 minutos, 1 hora para sacar un pólipo, ¿no? Las sospechas de submucosa profunda, sin ninguna duda, iría a cirugía. Cuando uno inyecta y no se levanta, bueno, pero ahora por ahí después mostramos alguna otra técnica que podemos utilizarla para ver si realmente tenía una sospecha de invasión profunda, o a lo mejor llega hasta la SM1 y quizá hasta superficial de la SM2. Las localizaciones derechas, bueno, preferentemente siempre con ANSA fría, tienen menos lesiones térmicas, y estaría bueno darle una alternativa. Y las lesiones que no se elevan, bueno, considerar, y acá es donde empiezo, el ISD desde ya, hasta hace poco tiempo, única técnica. Y después la EFTR, que es Endoscopy Full Thickness Resection, que después vamos a mostrar un poquitito de qué se trata. Entonces, las polipectomías en frío pueden ir
desde este tipo de lesiones a lesiones un poco más importantes o más elevadas. Esta demostración del dibujo de la derecha no solamente tiene como para que quede bonito y que quede bien demostrado y cómo está, sino la diferencia que hay entre utilizar el lanza fría con el lanza caliente. El lanza caliente generalmente vamos de proximal a distal. En estos casos quizá apoyar el distal e ir cerrando, e ir jugando un poco para hacer este tipo de resecciones que son más grandes y también se pueden hacer con lanza fría. Pero también requiere un espacio, un lugar y un entrenamiento. Las polipectomías con lanza fría, las indicaciones, como decíamos, igual o menor a 10, aunque ya nos estamos animando a más. Las cerratas son las que realmente hay que elegir para sacarlas con lanza fría. Recuerden que siempre tenemos una alternativa en este Killbox, como decíamos, ad hoc de ácido cítrico o N-acetilcisteína también para sacar la mucosa. Pero el ácido acético, perdón, el ácido acético lo que hace es cambiar la coloración y lo identifica perfecto en aquellos pólipos que tenemos alguna duda. Y las ventajas son que no hay daño térmico, obviamente, bajo riesgo de sangrado diferido, es decir, si sangra, sangra en el momento y ahí lo solucionamos. Es bajísimo que sangre al día siguiente o a la semana o cuando caiga la escara. E ideal, como decíamos, para el colon derecho. Las mucosectomías, bueno, ese es un cerrato que tenemos ahí de visión, lo lavamos, lo elevamos y se hace la resección. Con inyección submucosa siempre es muy bueno por dos motivos. Primero, porque nos resguarda la pared, pero fundamentalmente porque nos permite sacarla íntegramente en una sola pieza. Recuerde que cuando empezamos a utilizar el piecemeal, empieza a haber una mayor posibilidad de recidiva en el tiempo. La limitación, bueno, es la recurrencia si fue fragmentada, como decíamos recién. Y los pólipos mayores de 10 milímetros, bueno, es eso, ¿no? Inyectar, sobre todo son pólipos planos con extensión lateral, son candidatos ideales para esto. Y es así, ¿no? Inyectarlo, ver la lesión del pólipo y tomarlo por completo para hacer la resección, insisto, en una sola pieza es lo que se debería hacer. ¿Qué ponemos en la submucosa? Bueno, solución salina, que es a veces lo habitual, pero recuerden que tiene una duración muy rápida que desaparece. Solución salina con adrenalina es lo mismo. Cada vez usamos menos adrenalina porque queremos que nos sangre en el momento, si es que va a sangrar y solucionarlo. Destroza el 50, duplica nada más que en 2 minutos. La glicerina ya nos da también el mismo valor. Pero el ácido hialurónico, quiero comentarles que las lágrimas, por eso a veces uno se hace problema que no lo puede conseguir y demás, pero las lágrimas artificiales vienen con metilcelulosa o ácido hialurónico y ahí tenemos casi 30 minutos, es más costoso, pero si son lesiones extensas, bueno, quizá sería bueno elegirlos. El CAP es una buena herramienta, confieso que no la uso habitualmente, pero sí cuando hay lesiones pólipos desafiantes o, sin ninguna duda, cuando hay que hacer ISD, eso desde ya. Esto es lo que había comentado en piecemeal versus block. En una pieza, la recidiva del 0 al 4 y se va. Cuanto más resecciones hacemos en el pólipo, mayor posibilidad de recidiva hasta el 25%. Entonces, en caso de aquellas lesiones de mayor o igual a 10 milímetros o LCT, pero granular, no granular, es interesante, insisto, en levantarlo y sacarlo y resecarlo por completo. Cuanto más granular, mayor posibilidad de recidiva. La limitación, bueno, es el riesgo de recurrencia si fue multifragmentada. Esto es simplemente como para mostrar un poco la técnica. A veces conviene inyectar no desde proximal, no desde distal, sino de proximal, para que la lesión se nos venga un poquito más encima y después trabajar en los 180 grados distales. El ISD, bueno, son las herramientas que se pueden utilizar, el IT Knife 2, que es el que estamos usando ahora más, pero también hay cuchillos interesantes que están viniendo también desde China,
que tienen un muy buen rapport y buena utilización. En general, ustedes saben, se marca a 4 o 5 milímetros de distancia de la lesión y se hace circular. En algunas circunstancias uno ha encarado y se prepara para hacer esto y resulta que cuando empezamos a hacer esta práctica y marcamos todo alrededor, el pólipo nos queda, y con la inyección que se levanta, nos queda una buena zanja todo alrededor y alguna vez lo hemos hecho, a pesar de que los colegas japoneses ahora se me escapó, no es Kenji Yao, es Saito Sensei. Después en algún congreso hablamos y se puso de acuerdo en que uno podría poner el ANSA, enlazarlo y hacer un híbrido. Pero al principio nos decía, no, hay que tener coraje y hacerlo. Pero si uno hace todo el corte alrededor y hace la zanja bien y ve que puede entrar con el ANSA y que el ANSA se incruste en la zanja y lo podemos sacar, indudablemente ahorramos mucho tiempo en la resección. Estos son ejemplos de trabajos y que en el último GI hay un artículo muy interesante en cuanto al tiempo y el promedio, a pesar de que ya hay mucho más experiencia en todo esto, está avanzando y están comentando que el tiempo de duración promedio es de 50 minutos. Por supuesto, están elegidos las lesiones más grandes, ¿no? Para hacer esto. Y las disecciones submucosas, bueno, desde ya, cuando hay una sospecha de una invasión submucosa superficial, lesiones no granuladas, las deprimidas, la necesidad de resección en bloque y la ventaja es lo que decíamos, ¿no? El R0, una mejor estadificación, es una verdadera resección cuidada y resecada toda la mucosa que está afectada. La desventaja, lo que decíamos ahí, curva de aprendizaje, mayor tiempo y un riesgo mayor de perforación. Ese es el pinning que conviene hacer cuando tenemos toda la obtención de la pieza. Está bueno poder hacerla. Como decíamos, la desventaja con respecto a MR, aparte de lo que dijimos, es que también, aparte de la curva larga, es un poco más costosa en cuanto a todo, a materiales, al tiempo de uso de quirófano y demás, ¿no? Y las complicaciones, perforación, sangrado post-polipectomía y el síndrome de post-polipectomía es un poco más importante que con la mucosectomía. Bueno, es una mínima perforación que encontramos, pero que tiene una radiografía que demuestra que hay realmente una buena salida de CO2, ojalá con CO2. Este es un tema muy importante también para comentar. Todos aquellos equipos que quieran hacer polipectomías y se dediquen cada vez más a hacer técnicas importantes, por favor, el CO2 es muy necesario. Bueno, el síndrome post-polipectomía no lo vamos a comentar, desde el dolor abdominal hasta a veces incremento de los leucocitos, pero se ve que la tomografía tiene ausencia de perforación, así que ese es el momento de tomarle la mano al cirujano que tiene el bisturí. Espérame, dame un poco más de tiempo a ver si esto se resuelve con antibióticos. El problema, para ir encarando el último de los procedimientos para elegir, es precisamente cuando se nos profundiza esta lesión. Y para esas lesiones más profundas podemos tener esta alternativa que puede ser curativa o puede ser una macrobiopsia y después con el grupo de oncólogos y el grupo de cirujanos y de endoscopistas poder evaluar qué pasa con ese paciente. ¿A qué se refiere esto? También es bastante interesante. Todos conocemos seguramente lo que es el Ovesco, y el Ovesco, la empresa esta lo que hizo fue montar el Ovesco en un dispositivo que tiene toda una manga por fuera. Ahora vamos a mirar un poquitito. Tiene una manga, perdón, una manga por fuera. Aquí, como vemos en el dibujo de la derecha,
que lo que hace es lograr un segundo canal operativo. Ese canal operativo lo que tiene está montado una ANSA de polipectomía. Entonces, lo que se hace es, primero, en la imagen de la izquierda de ustedes y de arriba, es identificar la lesión, se marca, a diferencia de ISD, muy al lado de la lesión. ¿Para qué? Para que cuando entra, y después vamos a ver, dentro de la cápsula de alta presión que genera y produce el ovesco, se vea que están las marcas con calor, viene un marcador de coagulación para que eso identifiquemos que está toda la lesión dentro. Y una vez que lo hayamos marcado, en la segunda imagen, siempre estamos hablando de la imagen de arriba de la izquierda, porque no sé si se ve mi flecha, creo que no. Ahí viene también con una pinza de cuerpo extraño, se toma toda la lesión y se mete dentro de esta cápsula que tiene montado el ovesco. Una vez que está montado y que vemos que está bien, se libera el ovesco, y una vez que se liberó, es decir, que atrapamos toda la pared, ahí después la instrumentadora o la asistente de endoscopía tiene en su mano el handle de lanza, aprieta lanza, uno aprieta el pedal de corriente, solamente corriente, acá no hay mezcla ni nada, es un EndoCAT, pero solamente corriente, y corta toda la pared. Es decir, que cuando viene la pieza va a venir hasta con la serosa del colon. Dicho esto, bueno, las indicaciones son lesiones que no se elevan, no lifting sign, las recurrencias post-mucosectomía, por lo mismo, por la fibrosis, lesiones entre 20 y 25 milímetros que decimos que no se elevan. Lo que están viendo ustedes, el video de la derecha, es una lesión dentro del orificio apendicular. Fíjense cómo se marca muy cerquita de la lesión. Ahora lo vamos a ver un poco más grande. Y las ventajas es que se evitaría la cirugía, procedimiento ambulatorio y menor costo global. Este es el mismo video que estaban viendo ustedes recién. Perdón, este no es el mismo, me refiero, es la misma técnica. Ahí fíjense que lo que estamos marcando es muy cerca de la lesión, muy cerquita. Vamos a ir avanzando en honor al tiempo. Lo que se hace es eso, ir marcando toda la lesión. Una vez que uno marcó toda la lesión, saca el colonoscopio, se puede armar o trabajar con 2 colonoscopios al tiempo, que es, en nuestro caso, es lo que yo hago. Tengo un colono, cuando entro, veo la lesión que efectivamente se puede sacar, o si la conozco, ya está armado, y fíjense que aquí tiene un aro blanco, y este aro blanco es muy importante. Ahora les digo por qué. Aquí tienen el ovesco, fíjense cómo está montado. Ya lo marcamos, entonces lo que vamos a hacer es meter la pinza de cuerpo extraño, y esa pinza de cuerpo extraño va a salir, y ahí vamos a tomar, a prender la lesión. Una vez que la lesión está sujeta, se mete dentro de la... Ahí se está metiendo. Una vez que se metió, se libera, y en la liberación les quiero mostrar ahora el aro blanco, cómo se va a notar que quedó disparado. Fíjense que estaba casi a 5 milímetros arriba, ahora está abajo. Eso significa que el ovesco salió. Una vez que se dispara, se saca todo el equipo, y ahí estamos fuera y se está liberando la pieza. Así es como queda dentro del endoscopio. Lo que ustedes ven en la base no es otra cosa que la perforación del colon. Esto es un otro caso donde así es como vemos cómo quedan las 4 aspas del ovesco ahí puestos y cerrando. Esto es al revés que las polipectomías, mucosectomía o ISD, es decir, que primero se cierra y después se perfora, al revés de lo anterior. Esta es una lesión que hemos sacado, un caso muy interesante que presentamos en Chile, que era un muchacho de 38 años con un cáncer de colon izquierdo. Se le resecó una hemicolectomía izquierda, y en el control al año se encontró esta lesión en el ciego. Lo mandaron para no hacer otra hemicolectomía y se pudo resecar. Para ir terminando y comentar algunas de las complicaciones, quiero comentar, por ejemplo, este caso, puse a propósito la fecha del 12 de marzo, esto tiene
9 días. Y el jueves pasado hicimos una resección. El señor era portador de un pólipo de 7 milímetros, no 7 centímetros, 7 milímetros. Y alguien creyó que lo podía resecar con pinza de biopsias para resecarlo en frío. Y cuando le viene la biopsia, vino displasia de alto grado. Esa displasia de alto grado, entonces enseguida lo invitó al paciente a volver, ahí lo inyectó, ahí quiso hacer lo que se debería haber hecho antes, lo inyectó pero no levantaba por las múltiples fibrosis que tenía. Y bueno, luego llega a nosotros y era esa lesión estaba muy marcada aquí en el primero de la izquierda, si ustedes la pueden ver, tenía una fibrosis, lo hemos quitado, todavía no tenemos la biopsia, creo que debe estar ahora para tenerla, ahí es como quedó dentro y esa es la lesión que se sacó. Todo esto está desde el lado no mucoso, sino del lado parietal. La mucosectomía en las complicaciones es del 10 al 20%, el ISD tiene un poquito de perforación más que la mucosectomía, del 4 al 8%, esto aclaro que es en Occidente. La ansa fría es muy bajo ese riesgo y la perforación es controlada e intencional con el EFTR. Por lo tanto, lesiones de menor o igual a 10 milímetros conviene que se haga con cold snare, es decir, con ansa fría, de 10 a 19 puede ser ansa fría, pero también mucosectomía caliente. Y cuando decimos mucosectomía es porque esas convienen infiltrarlas, levantarlas, ver bien la lesión y que lanza la rodea y la podemos sacar. Más de 20 milímetros, bueno, mucosectomía avanzada, y más de 20 o igual a 20 milímetros, pero que sea LST no granular o sospecha de la invasión de la submucosa, ISD, si no, también puede ser un caso de FTR, que se hace, es un poco más rápido desde ya para hacerlo y la curva de aprendizaje es mucho más corta. Y si no se eleva cicatriz, no lifting sign, FTR, y si vemos que es muy profunda o se hizo la FTR y tiene un SM2, bueno, en la evaluación del caso a veces hemos mandado a alguno a cirugía y afortunadamente no tenía ganglios, pero uno no puede estar seguro de que eso sea así. Las variables críticas de todo esto para evaluar bien la invasión, la depresión, el patrón vascular irregular, que no se eleve, un LST no granular y la localización rectal. Para ir terminando, como decía el apóstol Pablo en el Corintios, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. Así que hay que tener cautela. Esta es la bibliografía que la puse para dejarla eventualmente en la grabación. Y bueno, muchas gracias. Esto podemos ir desde este polipito que se mostró en alguna oportunidad hasta poder resecar este tipo de lesiones, frías o calientes. Bueno, muchas gracias. Doctor Caro, muchas gracias. Muy amable por tan didáctica conferencia, considerando todos los aspectos sobre cómo elegir la técnica ideal. Tenemos por aquí un par de preguntitas y es que en su amplia experiencia, cuando ha presentado alguna complicación presenciada en el momento de, llámese disección o mucosectomía, ¿cuál es la técnica o cómo maneja la complicación, sobre todo la perforación intestinal? Bien, en general la perforación, por suerte nunca tuvimos una perforación muy grande. En alguna oportunidad hubo algún orificio que nos pareció, y aunque parezca y está oscurito, yo diría no hurguetear demasiado ante la más mínima decisión, recurrir a los clips y ponerlos. Es estratégico también cómo ponerlos y en general si la perforación es lineal, no querer utilizar los sagital, sino también poner la cantidad de clips que se necesiten y se deban poner. Afortunadamente no fueron muchas, sí las tuve en la curva de aprendizaje desde ya y en chanchos, entonces ahí tengo más experiencia porque uno le da un poco más al acelerador, ¿no?
Pero sí, la lesión, realmente tratar de ver la posibilidad de que quede lo más cerrado posible. En un solo caso, lamentablemente hubo que operarlo, fue una resección, es decir, que era un ISD en una fibrosis y la colocación de los clips fue muy dificultoso porque desgarraba cada vez más, porque no estiraba. A pesar, en ese caso, de haberlo hecho bajo agua, underwater, y a pesar de eso, para tratar de que eleve y demás la lesión, se desgarró mucho más la fibrosis y lamentablemente hubo que ir a cirugía. Eso fue previo a la era de FTR y quizá en esos casos yo ahora me animo un poco más a la FTR que a hacer ISD. El doctor Blasco hace una pregunta adicional, doctor, muchas gracias, que cómo estar seguros cuando se utiliza la técnica de resección de espesor completo sobre que no haya compromiso ganglionar. ¿Cómo estar seguros? Bueno, gracias Carmelo. Es mi presidente, así que hay que pararse y hacer peña. Y bueno, por supuesto, no quise ahondar en los agradecimientos que había hecho Pancho, el doctor Francisco López, a toda la CIED y a este webinar y a la gente que creo que hay más de 250 ya en la sala. Eh, bueno, en este caso en particular, lamentablemente, bueno, en principio sabemos que por la irregularidad, la desaparición de algunos vasos o la falta de una muy buena elevación para hacer una técnica de mucosectomía, eso nos puede dar una idea de que hay una invasión. No lo podemos saber de ninguna manera, como comenté en un caso que presenté, yo ya decía, en un webinar en Chile. Esa lesión creíamos que nosotros la terminamos en el ciego y resulta que vino una SM2, es decir, que tenía profundidad. En un muchacho de 38 años, la verdad que no nos podíamos jugar, a pesar que en el Ateneo, debo confesar, el único que se oponía y decía que él no, si lo tuviera él, no se operaría, era el cirujano. En honor al jefe de cirugía de Fleming, que es un centro oncológico de larga data, pero bueno, el señor vuelve a su provincia y se decidió, me consultaron y yo, la verdad que por la edad me daba pánico y yo decía, mira, aunque sea hacer resección, no del colon, pero sí de todos los ganglios que están alrededor, lo van a ver porque se ve perfecto del lado de afuera, cómo está. Ahora, la contestación para Carmelo es solamente lo vamos a tener con la anatomía patológica. Si tengo una invasión más allá del SM2, y ahí no estoy seguro de que no tenga, tenemos entre el 7 y el 14% de posibilidades de que tenga ganglios hasta el SM2 y 20% si tiene el SM3 o la muscular propia. Así que, y a veces tracciona, si es un SM2 superficial, tracciona más para el 7%, pero si el señor está dentro del 7%, para él es el 100%. Entonces creo que eso es para charlarlo no solamente uno solo con la almohada, sino en un Ateneo, en un grupo, y eso siempre trabajar en equipo vale la pena. Hay una última pregunta, Luis. La doctora Miriam Díaz pregunta si en vez de usar el aparatito del Ovesco, puede usar una ligadura con banda para hacer una resección en bloque. Esto es otra cosa, estamos hablando de otra cosa. Sí. No estás haciendo una resección de pared, sino estás haciendo una resección de mucosa. Por más que se aspire, se traccione y se ponga, eso lo hacemos mucho en esófago, seguro, con el DUET o con bandas aisladas. Pero eso es para mucosectomía, para resección. Lo que quiero comentar en cuanto a la curva del FTR es que es la única vez que si conviene y uno es muy afecto a hacer aspiraciones, desconectar la aspiración. Jamás aspirar cuando se está haciendo el FTR, porque recuerden que tienen una cámara de alta presión y la verdad que es poco elegante venirse con parte del colon y a lo mejor la vesícula o la vejiga. La verdad que no queda muy bonito hacer una fístula de esas naturalezas. Por eso es
La aspiración no. Sí, si uno tracciona, ya cuando tiene un poco de experiencia, se tracciona dentro de la cápsula, se va retirando un poco el colon, y cuando se retiró un poco el colon, quizá hay unas aspiraditas para que se acomode la pieza dentro de la cápsula, pero no aspirar porque, insisto, se puede venir un órgano vecino, intestino-intestino, intestino-vejiga o intestino vesícula. Pero es otra cosa lo de las... Y está bueno la pregunta de la doctora, gracias doctora, pero es mucosectomía. Doctor Caro, mil gracias. Al final daremos espacio de pronto a preguntas adicionales. Muy gentil por su completa conferencia. Bueno, siguiendo el programa, vamos a presentar a la doctora Vivian Fittipaldi. La charla de ella es, siguiendo la misma línea, resección mucosa endoscópica versus disección submucosa endoscópica. ¿Cuándo utilizar cada técnica? La doctora Vivian Fittipaldi es máster por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, miembro del núcleo de tercer espacio de la Sociedad Brasileña de Endoscopia Digestiva y miembro del Departamento de Endoscopia Digestiva del Hospital Universitario Pedro Ernesto. Bienvenida, doctora Fittipaldi. Hola, yo soy Viviane Fittipaldi, endoscopista de Río de Janeiro, Brasil. Es un honor estar con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de EMR e ESD, cuándo utilizar cada técnica. La endoscopía actual nos ofrece múltiples posibilidades. Habemos logrado grandes avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Tenemos varios tipos de resección, como con forceps, polipectomías en frío, polipectomías con electrocauterio, mucosectomía, tanto la tradicional cuanto sus variables, como con banda, piecemeal, underwater o undersaline, e ESD también con sus múltiples posibilidades, como el técnica convencional, Pocket Creation Method, Tunnel, Butterfly, Traction, bajo solución salina también. Y también hoy tenemos las resecciones intermusculares, resecciones de espesura total, son múltiples posibilidades. Para tomar una decisión, dos cosas son fundamentales. La gran pregunta es cómo saber cuál camino seguir. Y para tomar esta decisión, dos cosas son fundamentales: la técnica que vamos a usar y las características de la lesión. Al hablar de lesiones colorectales, uno de los factores clave para elegir un tratamiento es determinar si existe cáncer o no, carcinoma o no, y también si existe invasión submucosa, cuál es el riesgo de invasión submucosa, porque estas características determinan la necesidad de una resección en bloque y la posibilidad de metástasis para los ganglios linfáticos. Sabemos que cuanto más profunda sea la invasión submucosa, mayor será la tasa de metástasis en los ganglios linfáticos. Sin embargo, también se sabe que no solo la invasión submucosa en sí, sino también la invasión linfovascular y el budding son características de riesgo para las metástasis linfonodales. Entonces, al hablar de lesiones, ciertas características son fundamentales, como el tamaño y ubicación. Sabemos que lesiones grandes, cuanto mejores las lesiones, mejor es la tasa, la chance de tener invasión submucosa. Y las lesiones
mayores de 20 milímetros ya no se pueden sacarse en bloc utilizando las técnicas convencionales como polipectomías o mucosectomías tradicionales. Y también lesiones en el colo izquierdo y recto tienen una chance mejor de tener invasión de ser carcinomas. Los estudios de imagen avanzadas también son muy importantes para hacer esta avaliación de invasión submucosa o no. Existen varias clasificaciones que utilizan la cromoscopía. Las más utilizadas son JNET y CUDO. CUDO es la mejor para hacer la correlación hictomorfológica de las lesiones. Y, por supuesto, la morfología con las clasificaciones de París y RST son también fundamentales para avaliar una lesión. Cuando hablamos de riesgo de cáncer, las lesiones que más nos preocupan son las LSTs. Y tenemos 4 tipos de LSTs. Las granulares homogéneas, que son las más comunes, y las que tienen la menor tasa de invasión submucosa, como solamente 0.5%. Después tenemos las granulares mixtas, las con los nódulos. Estas tienen una chance de invasión submucosa mejor, como de 10%. Las no granulares, que tienen una chance de invasión submucosa de 5%. Y, por último, las que más nos preocupan, que son las granulares, no granulares, con depresión, que tienen una chance de invasión submucosa muy grande, como de 30%. Bueno, ya hemos visto las lesiones, ahora vamos a analizar los detalles de las técnicas. EMR, tenemos la posibilidad de resección en bloc con EMR de lesiones que son menores de 20 milímetros. Las mejores podemos sacarlas en bloc, principalmente usando la técnica underwater, y también podemos hacer en determinados casos la resección en piecemeal. Cuando vamos a escoger las técnicas, tenemos diferentes opiniones si estamos en Oriente o en Occidente. La EST nos permite sacar lesiones de cualquier tamaño en bloc. Estas son las diferencias de resecciones de EMR e ESD. Las indicaciones varían un poco entre Oriente y Occidente. EMR son resecciones más simples, de menor costo, menor tiempo, menos complicaciones. ESD son resecciones con mayor tasa de en-block resection, menor riesgo de recurrencia, mayor tiempo de resección, mayor tasa de complicación, y la curva de aprendizaje es mayor, más trabajosa. Entonces, ¿en qué lesión vamos a hacer ESD? Tenemos las indicaciones de European Guideline, que es importante ver. Si tenemos sospecha de invasión submucosa,
Entonces debemos hacer la IST. Y también en lesiones que no pudieron ser resecadas por otras técnicas. O también lesiones residuales. El guideline japonés tiene unas indicaciones mejores, más indicaciones. Él es muy categórico en decir que cuando hay carcinoma, debemos siempre buscar la resección en bloque, el R0. Entonces, siempre que EMR no se puede hacer EMR en block, debemos hacer IST. Siempre que tenemos una LST no granular o cuando tenemos CUDO 5I, cuando tenemos invasión superficial de la submucosa, tumores deprimidos grandes, grandes tumores protusos. Cuando hay fibrosis submucosa, cuando hay inflamación crónica y cuando hay lesión residual o recurrente. Ahora vamos a ver algunos casos que ilustran lo que hemos dicho. Entonces, en este vídeo tenemos una LST granular homogénea en el seco. Podemos ver que los nódulos son todos iguales, la variación con JNET es 2A, es una lesión típicamente adenomatosa. Estamos viendo un adenoma. En esta topografía, colon derecho y seco, la IST es desafiadora, es más difícil. Entonces, en este caso, opté por una técnica como híbrida. Comencé haciendo la incisión mucosa y después hice la resección con alza, con mucosectomía en piecemeal. Como estamos delante de una lesión granular homogénea, típicamente adenomatosa, podemos hacer la resección EMR en piecemeal. Entonces, es importante en este tipo de resección sacar toda la lesión. No podemos tener lesión visible endoscópicamente. Vamos sacándolo todo. Una cosa importante es que en el final, todas las veces que hacemos una resección en piecemeal, debemos quemar los bordes. Esto reduce muchísimo la tasa de lesión residual. Como si hacemos una resección en piecemeal y no quemamos los bordes, tenemos una tasa de 15% de lesión residual. Cuando los quemamos los bordes, tenemos una tasa de 1 a 3%. Y después, como es seco, colon derecho, es importante cerrar los defechos. Aquí tenemos una otra lesión, una LST granular mixta de reto grande que ocupa como que 50% de la circunferencia. En este caso, opté por la resección por IST tunnel. Entonces, aquí tenemos el túnel con el muscular y la lesión arriba. Este es el aspecto final. Fue posible sacar la lesión en block. Este era un adenocarcinoma intramucoso, un T1A. El último caso, tenemos una lesión de reto distal también, pequeña. Mira, esta lesión debe como 1.2 o 1.5 centímetros, pero es una lesión 0,1S con características de superficie y características vasculares de riesgo. Aquí tenemos un CUDO 5N.
Entonces, esto es indicativo de una invasión submucosa profunda. En este caso, el paciente fue para la cirugía y la lesión invadía macizamente la submucosa. Mensajes finales. EMR e ESD no son procedimientos mutuamente excluyentes, son complementarios. La evaluación mediante técnicas de imagen avanzadas de la lesión es fundamental para decidir la estrategia terapéutica. La disección endoscópica submucosa debe realizarse en centros de referencia. La resección en bloc es una tendencia y una práctica habitual en el tratamiento de los carcinomas. Gracias. Lo cierto es que lo ideal es que hacemos una fusión de Oriente y Occidente para conseguir tener los mejores resultados. Gracias. Excelente presentación, Vivian. La verdad que impresionante los casos que nos mostraste. Muy desafiante esa lesión de recto, muy grande. Y sobre todo el último caso. Yo te quería hacer una pregunta y con ese último que mostraste me viene justo. Sí, te vengo, Diego. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿Cómo muy están? bien. Yo estoy en un curso en vivo, por eso entré solo ahora. Perfecto, te agradecemos mucho tu voluntad y predisposición para hacerte este ratito con nosotros. Cuando uno joven quiere aprender a hacer técnicas nuevas, la mucosectomía, la disección, y quiere operar y quiere hacer todo, pero cuando uno se va poniendo más viejo, creo que es parte de la sabiduría es saber a quién no tengo que operar. Y creo que eso es más difícil, porque ir y intentar hacer la resección es como lo más fácil, pero a quién no tengo que operar. Y este último caso que mostraste está clarito, que a ese no lo tengo que operar, o lo que es peor, llevar a una mucosectomía a un paciente que después la mucosectomía es incompleta o tiene invasión submucosa y le haces perder la chance de que con una ISD se hubiera podido solucionar. Entonces, me parece genial que nos cuentes eso, que nos mostraste esa imagen, que creo que ahí responde la pregunta, pero creo que eso es lo más importante, decidir a quién no le tengo que hacer la mucosectomía. Claro, Diego, perfecto. Ni todos los endoscopistas van a sacar lesiones grandes o hacer USP, pero todos tienen que saber diagnosticar las lesiones, saber los factores de riesgos para invasiones submucosas profundas. Por eso que, claro, el tamaño importa y es muy importante. Cuanto mejores las lesiones, mejor la tasa de invasión submucosa. Pero tenemos lesiones pequeñas como esta última que tienen factores de riesgos para invasión submucosa, como las imágenes microscópicas, el uso de magnificación, cromoscopía son muy importantes para este diagnóstico. Por eso todos los endoscopistas tienen que estar familiarizados con estas clasificaciones, estos tipos. Claro que esto vamos aprendiendo con el tiempo, viendo muchos casos, y una cosa muy importante, checando el histopatológico, porque muchas veces vemos que tenemos dúvidas, los sacamos la biopsia y nunca más volvemos a ver este resultado. Entonces tenemos que tener ese cuidado también. Perfecto. ¿Es imprescindible tener magnificación o con un endoscopio y con cromoscopía con azul de metileno o índigo? Igual podemos tener una aproximación de la semiología de ese pólipo. Sí, claro. Aquí en Brasil no tenemos magnificación en todos los lugares. Entonces, el ideal, claro, magnificación, cromoscopía, las imágenes avanzadas, pero tenemos que hacer el mejor con lo que tenemos. Entonces, es posible ver el CUDO, JNet, sin magnificación. Algunas veces con imagen endoscopios de alta resolución y alta definición podemos ver que índigo carmín, por ejemplo, es un colorante barato
no es caro y podemos tener disponible. Perfecto, Vivian. Yo te lo pregunto porque las imágenes que mostró el doctor Yoshida, todo eso es buenísimo poder tenerlas, pero la realidad de Latinoamérica, en centros del interior de nuestros países, no todos tienen la suerte de poder contar con esos equipos, pero no hay que desalentarse. Igual podemos hacer un buen diagnóstico de eso. Y yo siempre digo, la colonoscopia, en el fútbol hay una frase que dice que la actitud no se negocia. Y en la colonoscopía la calidad no se negocia. Entonces no es imprescindible tener toda esa tecnología haciendo una buena colonoscopía de calidad, haciendo la técnica adecuada, con el tiempo adecuado, todo bien, podemos tener un porcentaje de detección de adenomas muy bueno y eso es lo que no tenemos que perder el foco. Las otras cosas son complementos, pero como mensaje para toda esa gente que está en un pueblo, en un lugar más chiquito, haciendo colonoscopía de buena calidad va a ayudar a mucha gente porque va a prevenir muchos cánceres de colon. Perfecto, es perfecto, sí. Luis, otra pregunta para vos. Cuando uno hace una mucosectomía, cuando hace una colonoscopía y encontrás una lesión plana no tan grande, ¿la sacás en el momento? ¿Lo diferís? ¿Cuándo decidís postergarla? ¿Cuándo no? Y la segunda pregunta, ya que estamos, es si cerrás profilácticamente con clips las lesiones después de una mucosectomía. ¿Y cuándo sí y cuándo no? Linda pregunta. En realidad lo importante cuando uno hace terapia en colonoscopía es no ser Superman y no creer que todo lo puede resolver en el momento. Decía Jerome Way que no hay que ser el famoso, para los que somos viejos, el Cisco Kid, que era una serie de televisión de un cowboy, ¿no? No hay que ser cowboy, dicen ellos. El tema es el siguiente, si es una lesión que se encuentra en ciego, cerca del apéndice, que tiene 4 o 5 centímetros, yo diría eso, sin ninguna duda, derivarlo o postergarlo e invitarlo al paciente explicándole, porque el paciente tiene absolutamente la necesidad de coparticipar en su decisión. Y entonces comentarle qué es lo que le puede pasar, que hay que hacerlo bajo techo sanatorial y que él decida, porque por ahí dice, no, yo no quiero pasar por ninguna de esas cosas, que me operen directamente o no, pero en realidad ese tipo de lesiones, cuando son muy importantes, muy grandes, sobre todo que nosotros nos manejamos en centros ambulatorios, y tenemos básicamente dos bases sanatoriales, uno un centro oncológico que nombré hoy, el otro un polivalente, donde tenemos siempre posibilidades de ir a quirófano. Entonces, lesiones que uno dice, esto es para muy largo, medio complejo, y al margen el paciente tiene la total, a ver, no me sale el término, pero tienes el médico tiene la obligación de participarlo al paciente para que se entere qué es lo que puede pasar, porque el señor viene caminando con un fit positivo o no, viene directamente a hacerse una colonoscopía y le encontramos una lesión importante y resulta que termina saliendo en ambulancia. Y entonces eso tiene la total necesidad de compartir esto. Entonces, en lesiones importantes en cuanto a tamaño, y como decíamos hoy, de acuerdo a la ubicación de la lesión y demás, y por supuesto que uno tiene que ser muy precavido, no tiene por qué resolver todo en el primer momento. Incluso hasta hay colegas dentro de nuestro equipo que hacen mucosectomías hasta 20, 25 milímetros, pero cuando son más grandes, quizá necesiten el apoyo de que aparezca en quirófano otro con un poco más de experiencia. Un senior nunca está de más. Y entonces, por eso, puntualmente en nuestro equipo de endoscopías está el equipo de stent, el equipo de bandas, el equipo de mucosectomías, el equipo de balones, en fin. Y entonces todos nos podemos ayudar entre todos. Es Perfecto. muy cauto. Perfecto, Luis. Francisco.
Oye, me encantaron las charlas. Felicitaciones, Luis y Vivian también. Yo quiero introducir un concepto que creo que es muy importante, dado que estamos todos haciendo terapia, ya sea endoscópica, quirúrgica, y empezamos a encontrar terrenos que son difíciles de precisar para qué lado van. Nosotros sí hemos incorporado hace algún tiempo en el comité oncológico, hemos incorporado la toma de decisiones. Y entonces, en lesiones complejas que un endoscopista dijo, voy a derivarlo a nuestro endoscopista terapéutico, se toma la decisión si es la mejor ruta la endoscopía o la cirugía, y posteriormente, una vez que se resuelve, tenemos el feedback de la patología, porque yo creo que es re importante ir viendo nuestros límites, que es lo que tú mismo señalaste. En esa línea, me encantó ver la foto que mostró la doctora Vivian de la lesión del recto, cuando ella dice, entonces, hasta aquí llegamos. Yo quiero hablar otro tema también, y que creo que quizá en algún futuro yo le ofrezco, podemos presentar, pero es el concepto del TAMIS. El TAMIS, que es la resección endoscópica de lesiones rectales en el recto extraperitoneal. Nosotros podemos sacar pared completa, y en la instrumentación del coloproctólogo es bastante más económica porque ocupamos solo un gel, porque es bastante de bajo costo, y los instrumentales son los que todo cirujano ocupa en la laparoscopía. Entonces ahí nosotros sacamos pared completa, queda ese lecho donde uno puede dejarlo abierto, que es nuestra preferencia, o puede suturarlo, y al sacar pared completa podemos etapificar y tomar las mejores decisiones. El otro tema también es, naturalmente, la edad del paciente y el riesgo quirúrgico. O sea, yo estoy claro en que las terapias endoscópicas en un paciente de edad avanzada, de alto riesgo quirúrgico, sin duda que uno puede avanzar del T1 e incluso eventualmente un T2, porque ese paciente le vamos a entregar una mala funcionalidad y calidad de vida a nosotros los cirujanos. La pregunta que tengo en realidad para Vivian es, y para Lucho, Luis, es el tema de la recurrencia en cicatriz. Ese es un tema que a mí me da vuelta como cirujano. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el resultado? ¿Hay experiencias de ustedes o otras internacionales que nos dé seguridad y tranquilidad que, por así decirlo, el éxito de extirpar endoscópicamente recurrencia en sitio de cicatriz es alta, y cuáles son los riesgos? Esa es la pregunta que hago. Quizás sea un tema para alguna presentación posterior, no sé. Primero las damas, Vivian. Gracias, gracias. Luis. Ah, la lesión residual es muy importante, pero con la IST tenemos una tasa de lesión residuales muy baja. Si conseguimos sacar toda la lesión con una margen satisfactoria y alcanzar R0, tenemos una tasa de lesión residual muy baja. Entonces, IST es bueno. Claro que TAMIS y TAMIS tienen espacio. Yo creo que no hay competición. Todos tenemos espacio. Los endoscopistas en las resecciones anteriores de recto. Tenemos indicaciones para todos. La mayor ventaja que yo veo en IST es que nosotros no tenemos problemas con esfínter. Cuando hacemos una IST, vemos que distal la línea pequeña, no tenemos disfunción esfinteriana. Esto será preservado. Esta es una ventaja para la IST. ¿Te respondí las... Sí, no, mi ¿Sí? pregunta, Vivian, es la tasa de éxito cuando ustedes se enfrentan a una lesión recurrente en sitio de cicatriz. ¿Cuál es la tasa de éxito que tienen endoscópica y la probabilidad de complicaciones? ¿Cuándo toman la decisión de mejor ese paciente va a cirugía, o si la tasa es muy alta, siempre enfrentan la recurrencia en cicatriz endoscópicamente? Sí, cuando en la recurrencia tenemos un adenoma o una lesión superficial como intramucosa, un T1A, por ejemplo, yo creo que podemos tentar la IST. Claro, es más difícil, tenemos mucha fibrosis, pero es posible. Yo creo que es posible tentar. Yo no tengo un percentual para te dar de éxito, pero creo que es alto. Generalmente vale tentar.
Pancho, en mi caso, todos los martes a la mañana, de 8 a 9 de la mañana, tenemos un Ateneo de Oncogastro y ahí llevamos estos pacientes, que fue lo que comenté de este paciente de 38 años, que pese a que hubo mucha división en el de Oncogastro y el cirujano me llamó la atención, que es muy amigo, hace 20, 35 años que estamos trabajando juntos, dijo, si yo fuera yo, no me operaría, y tenía razón, en ese caso tenía razón, porque se operó en el interior y resulta que no había tenido ganglios. Pero bueno, lo bueno es que fue una revisión laparoscópica, no se resecó el intestino, porque se llevaba ya el derecho, no tenía el izquierdo, 38 años, y le hicieron toda una resección ganglionaria y anduvo. Con respecto a lo tuyo, la verdad que quizás nosotros teníamos menos, a lo mejor, experiencia que Vivian, y teníamos bastantes dificultades en la resección con fibrosis, y se nos complicaba un poco en sangrados, y nunca estábamos tan seguros, y siempre terminábamos con argón, ya no los bordes, sino terminábamos con argón dentro, y la verdad que yo no me sentía satisfecho. En nuestro caso, si la lesión es como la que yo comento, que tiene menos de 25 30 milímetros, bueno, por ahí hacemos esta resección local con el FTR, y en el caso de que fuera más grande, y sobre todo en recto, ninguna duda, tenemos un mago que hace coloproctólogo, que es excelente, y para qué, lo que no queremos es sacarle más al método de lo que el método puede dar, eso seguro. Por eso digo, no hay que ser, seguramente en la sala nadie se rió porque son mucho más jóvenes, pero no hay que ser un cowboy. Yo decía Cisco Kid, pero bueno, no sé. No hay que ser un cowboy, como dice Jerome Way, y que todo, es decir, que todo, cuando uno tiene un martillo, que todo sea clavo, y no es así. Entonces, participar en equipo. Totalmente de acuerdo, Luis. Vivian, ya que estamos, una pregunta más. El doctor Yoshida nos escribió hace un tiempo el tema del pocket para en los casos con mucha fibrosis, que es lo que pregunta Francisco. Veo que vos lo usás. ¿Nos podés hacer un comentario con respecto a eso? ¿Te resulta más fácil en estos casos de fibrosis? Sí, claro, a mí me gusta muchísimo el Pocket Method, pero que yo creo que podemos avanzar con más facilidad en la fibrosis y también más rápido. Esto acelera la IST. Me gusta muchísimo. Los que tienen mucha experiencia en tunelización y en esófago y acalasia, seguramente son los expertos no es mi caso, hay que darle quizá a ese paciente si uno no recurre al FTR, eso sin ninguna duda. Una pregunta adicional para la doctora Fittipaldi, del público. La pregunta es, ¿cómo disminuir esa brecha que existe entre Oriente y Occidente con respecto a la disección submucosa endoscópica, el aprendizaje, las curvas de aprendizaje? Yo creo que hoy es más fácil aprender que como hace 10 años no era casi posible en Brasil, por ejemplo, aprender aquí. Teníamos que ir hasta Japón para aprender. Pero mira, ahora estoy en un workshop de la Sociedad Brasileña de Endoscopía de resecciones del tercer espacio e IST, que estamos haciendo en Río. Entonces, lo que quieren, y tenemos aquí alumnos de América Latina, pueden venir a Brasil o a Chile. Tenemos un experto chileno aquí, Arturo. Tenemos expertos cerca de nosotros, porque hace 10 años no teníamos. Tenemos que ir a Japón, entonces hoy es más fácil. Yo creo que la curva es acompañar a un experto, estudiar, leer la teoría, acompañar a un experto, hacer hands-on en animales, en modelos animales, y después entonces hacer tus primeros casos, siempre con un experto al lado. Comenzar por recto e estómago. Pero la curva de aprendizaje es longa, es cansativa, tiene que tener disposición, porque no es fácil. Estoy de acuerdo con Vivian totalmente. Visité a Saito en una época, y
es cierto que uno va y vos decís, bueno, ahora lo empiezo a hacer. No voy a mencionar la marca porque no quiero hacer ningún tipo de publicidad, pero está viniendo un grupo de un bisturí eléctrico y un equipo de device que va a hacer realmente una diferencia, me parece a mí, en lo que es tunelización y hacer POEM y al margen de eso en recto. Lo hemos utilizado en, en San Diego hace 2 años y realmente creo que es muy interesante. Para que tengan una idea, uno se llama, no importa porque si no voy a hacer Vas a publicidad, hacer- pero un bote rápido, speedboat, y uno empieza a hacer una resección mucho más rápido y creo que eso es lo que, pero manteniendo un poco la atención y la prudencia, porque en mi primer caso, en un chancho vivo, vi lo rápido que era y confieso que en mi primer caso hice una pequeña perforación, le tuve que poner 2, 3 clips para después cuidarme y empezar a trabajar bien. Es como subirse a un Fórmula 1 y creer que está en una carretera común. Ujú. Así que yo creo que Yo, va a ser muy beneficioso para todos los que hacen terapia. perfecto. Tenemos bueno, por lo menos aquí tengo una última pregunta que es sobre seguimiento. Yo creo que también para nuestros dos panelistas, el doctor Filipán, bueno, el doctor Caro, eh, ¿cuál es la recomendación de seguimiento posterior a la polipectomía, basado en las diferentes posibilidades, adenoma con displasia de diferente grado? ¿Cuáles son esas recomendaciones de seguimiento? ¿Quién empieza? Vos, Bueno, pregunta. claro, lo que tú decías con mucha justeza, todo depende de lo que hemos retirado y ojalá la biopsia, el patólogo nos diga que tanto los bordes laterales como los profundos están libres de lesión y estamos trabajando dentro de la mucosa y depende de cómo lo hemos resecado. Si lo sacamos en una sola pieza, pero vemos que es una lesión compleja, o lo sacamos en varias piezas. Entonces, si uno lo hizo en piecemeal, bueno, y depende cómo vino la biopsia, será en 3 o 6 meses, seguramente el control. ¿Qué fue lo que pasó en este paciente en otro centro? Que le vino displasia de alto grado, pero el colega sabía que lo había sacado no prudentemente, y entonces por eso es a 3 y 6 meses. Si no, será en una lesión un poco más importante al año, o si son lesiones que menos de 20 milímetros, se sacó, ni hablar si tiene pedículo, o si se sacó completamente en block y es una displasia moderada a los 3 años. Yo quiero hacer un comentario en un caso que mostraste, Luis, que hubo un paciente que le resecaron un pequeño pólipo con pinza. Y yo no vi en ninguna de las presentaciones, ni en la tuya ni en la de Vivian, que la pinza esté indicada para hacer la resección. Hoy el asa fría es la indicación. Y en ese paciente que le sacaron con pinza y fue incompleto, transformó en un problema peor que necesitó una técnica mucho más compleja. Y eso es algo que en la práctica, yo creo que en distintos lugares todavía se sigue haciendo. Entonces, ya que tenemos una concurrencia de más de 600 participantes que han entrado, está bueno dejar el mensaje que la pinza ya no tiene que ir más, tiene que ir el asa fría, porque es fácil, porque es mucho más eficaz y no tengo que transformar una cosa fácil en un problema más complejo para el paciente. Entonces, tenemos que tener bien claro eso y creo que es un buen mensaje para transmitir a toda nuestra audiencia. Sí es. ¿Algún? Bibliográficamente te dicen, si las lesiones son menores de 4 milímetros, 3 milímetros, uno puede utilizar una pinza. Una pinza, primero, que sea jumbo. Segundo, eso quiero decir que esos papers están escritos con pinzas absolutas y totalmente descartables, porque si no, no cortan y arrancan. Y la verdad que a veces cuando la lesión es un poco pequeña, yo entiendo que es mucho gasto, pero a veces si uno ve que lo puede agarrar bien con el ansa fría, avanti.
Si uno ve, y voy a tirar un tip que a veces que me da muy buenos resultados, si es un pólipo de 4 o 5 milímetros, lo que hago, me apoyo en el pólipo. Uno sabe que el canal aspirativo está en hora 6, 5, 6, depende de las marcas, y le hacemos lo que llamamos nosotros un chupón, es decir, pararnos, aspirarlo, cosa que quede ahí con cuerpo, y ahí lo reseca para evitar inyectar. Y si es necesario, muchachos, inyecten. Fíjese lo que le pasó a este paciente, 7 milímetros, y terminó, aparte de la ansiedad, la angustia, el costo que salió, porque no es barato el Totalmente. Sí. y eso, con una inyección, levantarlo bien o con aspirarlo y resecarlo por completo, se hubiera acabado. A lo sumo, el control por displasia de alto grado a los 3 meses, a los 6, y ya no hubiera habido más problemas. ¿Alguna pregunta más? Si no, les quiero preguntar a los tres. Mucosectomía bajo agua, ¿la usan habitualmente? ¿No la usan? ¿Cuándo? Francisco, ¿te gusta hacerlo bajo agua? En general no lo ocupo bajo agua. Ok. ¿Vivian? Sí, a mí me gusta muchísimo. Cada vez más yo hago bajo agua. Me gusta muchísimo. ¿En qué casos elegís bajo agua? Bajo agua, pero cuando tenemos una lesión limítrofe de tamaño, por ejemplo, 2,5 o 3, cuando la sacamos por la técnica de mucosectomía convencional, ella se queda mayor. Cuando usamos la técnica de bajo agua, ella se queda más pequeña. Entonces podemos lanzarla entera en bloque, como lesiones de 12,5 o 3 centímetros. Entonces, yo creo que es una buena indicación, especialmente para colon, lesiones colorectales. Porque gástricas, por ejemplo, es más difícil encher el estómago totalmente de agua. Entonces, lesiones colorectales me gustan mucho. En mi caso, lo utilizo no en todo el colon, sí en recto y en ciego. En transverso, como que me cuesta un poco más, salvo alguna necesidad. Y totalmente de acuerdo con Vivian que en los LST, granular o no granular, cuando lo hace bajo agua, y utilizamos simeticona también como para que no haga burbujas y demás, es como que flota, increíblemente flota, pero concuerdo con ella que cuando uno lo inyecta, se te hace un coliflor, ¿no? Un col. Y preocupa un poco más porque tenés que enlazar y demás. En cambio, así podés trabajar muy bien desde proximal a distal, y es como que se mete la lesión dentro de la ansa. Sí, totalmente. Perfecto. Como lo describió el doctor Bill Moller, que realmente flota la mucosa y se hace más accesible. Así que bueno, ¿alguna pregunta de ustedes? ¿Hay alguna pregunta más del chat, Edgardo? Hay una pregunta, pues pareciera sencilla, pero está dirigida al doctor López, pero tiene importancia. En la calidad de colonoscopia, la revisión, la segunda revisión, el second look en el ciego, ¿lo hace en visión directa o en retroflexión? Lo mismo a nivel del recto. No es tan fácil hacer la retrovisión en el lado derecho del colon. Yo en particular lo hago en pacientes de alto riesgo, que son pacientes, nosotros tenemos un registro importante de pacientes Lynch, sabiendo que es ahí donde hacen en el colon derecho la mayor frecuencia de cáncer. En esos pacientes trato de hacerlo de rutina. Yo diría que en la mayoría lo logro, pero a veces molesta y no es tan fácil técnicamente. En el recto, de rutina, siempre. En los pacientes Lynch hago retrovisión y segunda intubación del colon derecho, también de rutina. Interesante pregunta, Edgardo, porque en la charla del doctor Yoshida, él mostró que en su trabajo con 30 segundos más, volviendo a entrar al ciego y saliendo con MBI o el TXI, aumentaba de un 26 a un 36% el porcentaje de detección de adenomas, lo cual es muy bueno. Importante. Pero aunque uno no tenga esa tecnología, cuando lo hicieron con luz blanca, aumentó de un 26 a un 30. Entonces, aunque no tengamos la tecnología, volviendo a entrar, dedicando 30 segundos más, igual podemos detectar más adenomas. Entonces, creo ahí,
para los que estamos en Latinoamérica está una buena recomendación. Dedicar 30 segundos más, un minuto, y nos va a dar una mejor tasa de detección de adenomas. Sí, totalmente de acuerdo. Naturalmente, yo particularmente no lo hago de manera rutinaria la retroversión, salvo que me lo permita, como dice Roque Sáenz, cuidado para no romper el ciego o no romper el equipo, pero sí hacemos la segunda entrada desde ángulo hepático al ciego. Siempre, afortunadamente, tenemos X1, así que también es verdad lo que manifiesta, tiene algunos filtros que genera la visión perfecta, que a veces uno sabe que el cerrato lo mimetiza y demás y tiene el moco amarillo, pero antes de llegar a esa lesión que uno ve, ahí es mucho más plana y solamente tiene una pequeña irregularidad que con algunos filtros se mejora. Pero es cierto lo que decías, Diego, en cuanto a no lo tenemos en todas las salas el X1 y por protocolo siempre se entra 2 veces y lo mismo que decís en colon es lo que pasa en esófago. Por cada minuto que le entregas a mirar, multiplicas la posibilidad de ver lesiones de displasia. Y acá exactamente lo mismo. Interesante lo que mostró Yoshida, lo de los 30 segundos. Interesantísimo. Perfecto. Si no hay más preguntas, creo que ya estamos en hora, el mediodía, de ir cerrando esta sesión, que la verdad fue un lujo. Yo quiero agradecerles a Edgardo como compañero, a Carlos, a los invitados, a Luis, Francisco, Vivian, al doctor Yoshida, que no pudo conectar, pero que nos dio una presentación espectacular, a todo el equipo técnico de la SIED que nos permitió esta plataforma para poder hacerlo. Y la verdad que como fue una audiencia de lujo, tuvimos más de 600 personas que se conectaron, la verdad. Evidentemente es un tema que interesa y creo que hemos generado conocimiento para compartir con todos esos que entraron. Así que bueno, yo agradecido a todos y como digo siempre, para seguir aprendiendo juntos y uniendo la endoscopía de las Américas. Así que muchísimas gracias a todos y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Igual. Feliz fin de semana. Gracias, igual.